Hay responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos por las decisiones que han tomado a partir del decreto de estado de emergencia económica, social y ecológica en nuestro país, en Colombia. Habría que hacer un análisis en este momento de las responsabilidades que puedan surgir. Vamos a tratarla básicamente bajo los presupuestos de la Ley 734 del 2002, sabiendo que hay un régimen jurídico actual, pero que no está vigente, el de la Ley 1952 del 2019, que inclusive tiene prorrogada su vigencia hasta el 1 de julio del año 2021. Me atrevería a decir que con las restricciones y con las reducciones presupuestales que van a haber en los próximos años, desde luego cercano el 2021, la vigencia de este código se va a tener que inclusive prorrogar más en el tiempo. Porque es que la vigencia de este código no es simplemente para que lo estudiemos y para que sepamos cómo aplicarlo y para que los procuradores y servidores públicos que se encargan de impartir la función disciplinaria en nuestro país pues se lean la norma. No es esa la esencia principal de la expedición, o más bien de la prórroga de la entrada en vigencia. La razón principal es que ese sistema establecido en la Ley 1952 del 2019 en parte pues introduce la oralidad, acorta o reduce el tiempo de algunos procesos e implica la educación, la actualización de los servidores públicos y asimismo el poder o el tener que establecer salas de audiencia con todos los requerimientos, poder establecer también formas para grabar las audiencias, o sea, nuevos sistemas de cómputo, nueva tecnología, también a los que no han tenido la posibilidad de actuar en la oralidad, digamos como procuradores o como litigantes o como servidores públicos que apoyan a la función disciplinaria, pues tendrán también que impartirles las reglas, principios y consideraciones necesarias para poder hacer uso de esa nueva disposición legal. Y eso en definitiva es plata. Eso en últimas implica para el Estado tener que contar con una suma económica, con una suma de dinero para sufragar los gastos que eso implica. Entonces, si esta situación ha dejado al Estado y lo va a dejar aún con mayores consideraciones económicas, afectado económicamente, más bien reducido su capacidad de respuesta en el aspecto económico, el menor recaudo de impuestos, la pérdida de empresas, que implicará entonces menos empresas tributando, que implicará menos trabajadores aportando, menos contratistas inclusive pagando lo que les corresponde por el ejercicio, el desarrollo de sus contratos, bien con empresas públicas o privadas. Entonces implicará que para el Estado pues van a haber menos recaudo de impuestos, menos ingresos, lo que implicará que la aplicación de esa norma, me atrevería a decir, que va a ser prorrogada para poder tenerla a punto en unos años más adelante. No sé si un año, si 6 meses, si para el 2022 o 2023, pero muy seguramente eso va a pasar. Bien, explicado ello, que no tiene que ver de fondo con el video que vamos a tratar, pues nos vamos a enfocar en las responsabilidades que surgen con la Ley 734 del 2002, que es el código pues disciplinario que tendríamos vigente para este momento. Entonces, a partir de la adopción de las medidas de emergencia, hemos visto en los medios de comunicación que, más aún vistas desde el punto de vista jurídico, algunas decisiones que se han tomado por servidores públicos, tanto del orden central como del descentralizado, que llevan a poner en entredicho la responsabilidad disciplinaria de estos servidores. Es decir, actuaciones en las cuales el servidor público pudo haberse extralimitado sustentado en que estamos en una situación de anormalidad, entonces concibe para sí que las medidas o las decisiones inclusive físicas de hecho para poder dar aplicación a una disposición normativa emitida por él o emitida incluso desde el orden central, entonces considera que para poderla ejecutar o llevar adelante pues puede extralimitarse por ser una situación excepcional extraordinaria. Es una equivocación, porque por más que estemos en una circunstancia extraordinaria, en un estado excepcional, en un estado de emergencia, no quiere eso decir que las actuaciones en cabeza de los servidores públicos puedan ser arbitrarias, puedan ser desconocedoras del debido proceso,
puedan afectar derechos fundamentales, de ninguna manera. Prácticamente podemos decir que a partir de este acontecimiento y de esta enorme cantidad de normas que se han emitido, muchas responsabilidades disciplinarias van a surgir. Ahora, también así como surgen responsabilidades disciplinarias para los servidores públicos, o por lo menos el adelantamiento del proceso correspondiente, pues también tendrá que la defensa que se genere para estos servidores tener o tratar de enmarcar la conducta del servidor público en causales de exoneración. Entonces actuó con fuerza mayor, entonces actuó por caso fortuito, entonces lo hizo en cumplimiento de un deber legal, de un deber constitucional, lo hizo para la garantía o la preservación de un derecho, de un derecho de superior categoría, para privilegiar o proteger los derechos de otras personas. Todo ello habrá que sopesarlo. Por eso la responsabilidad disciplinaria tiene una connotación muy importante, y es la ponderación que se haga de las conductas, la razonabilidad que se logre hacer a partir del caso en particular. Entonces no es una responsabilidad que surja de manera objetiva. De hecho, la misma ley 734, y así inclusive lo ha replicado la reciente ley 1952, guardadas las proporciones entre una y otra, sobre esa proscripción de la responsabilidad objetiva. No puede el servidor público responder objetivamente porque simplemente violentó aparentemente la norma, o porque su conducta fue de tal modo que yo la vi digamos objetiva, sino que habrá que hacer un análisis de hasta dónde subjetivamente ese servidor público comprendía lo que hacía, o lo hizo basado o sustentado en alguna causal de responsabilidad, de exclusión de responsabilidad. Pero lo que sí claramente van a hacer a partir de este momento, y me atrevería a decir que así como la jurisdicción en sus diferentes órdenes y de manera muy principal la jurisdicción de lo contencioso administrativo, también va a ocurrir lo mismo muy seguramente con los que ejercen la función disciplinaria, bien en control interno disciplinario o el que ejercen las procuradurías. Va a estar de alguna manera muy lleno de trabajo, bastante congestionado, porque van a haber muchos procesos disciplinarios a partir de las conductas que han desarrollado los alcaldes, los gobernadores, los secretarios de despacho, en el orden central pues los ministros, etc. Entonces, en vista de ello, este video lo hago con la intención de decir que habrá que analizar muy bien los deberes del servidor público, que habrá que también estudiar con mucha precisión las funciones que tiene ese servidor público en el marco del estado de emergencia. No es lo mismo actuar en un estado ordinario, en un estado de normalidad, que en una situación de anormalidad. Pero también habrá que entender hasta dónde la expedición inclusive de los actos administrativos, como se ha podido ver en decisiones que han habido hasta este momento de algunos jueces y de tribunales de lo contencioso administrativo, incluyendo también al Consejo de Estado, donde inclusive no han estudiado algunos casos, no han ni siquiera abocado el conocimiento de muchos procesos, porque al analizar la norma de manera general, es decir, el acto administrativo que dice sustentarse en normativas del estado de emergencia en que nos encontramos, al final el análisis que se hace es el que el juez llega a concretar que el comportamiento o el acto administrativo mismo no tenía por qué sustentarse en situaciones de excepcionalidad, cuando la conducta contemplada en ese acto administrativo, el resuelve de ese acto administrativo, se podía haber dado sustentado en las disposiciones normativas y legales de normalidad, en las que utilizamos rutinariamente en el funcionamiento jurídico del Estado. ¿Qué quiero decir con ello? Que el servidor público que inclusive haya adoptado medidas extraordinarias basado según su criterio o según el de inclusive de sus propios asesores en el estado extraordinario en el que nos encontramos, pero digamos ese sustento sea inadecuado, termine siendo en definitiva una desviación de poder o una falsa motivación del acto, podrá traer como consecuencia también responsabilidades disciplinarias para el servidor público.
porque es claramente una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, porque pudo haber afectado derechos de personas basado en una supuesta emergencia, o bueno, una supuesta emergencia no porque estamos en ella, pero digamos en una que se sustente su acto administrativo en una emergencia cuando no debió haberlo hecho. ¿Por qué? Porque es que no obstante estar en un estado de emergencia no quiere decir que todo el ordenamiento jurídico en el que nos encontramos sea per se un estado excepcional. No, nosotros seguimos funcionando, operando, trabajando los servidores públicos sobre las condiciones normales, sobre las disposiciones normativas que siguen rigiendo nuestra vida jurídica. De manera que tendrá que ser el sustento principal la normalidad en cuanto a disposiciones normativas existentes. Ahora, aquellas que sí requieran del sustento, además que haya sido facultado para ello por las disposiciones de excepción, y que le permitan al servidor público actuar ahí sí, con base en ese marco de extraordinario, pues allí las responsabilidades disciplinarias que deriven se van a tener que mirar desde un contexto diferente. Allí tendremos que precisar sobre el contexto individual de cada caso. Cada circunstancia, cada conducta del servidor público nos dará asimismo el derrotero, tanto para quienes pretendan adelantar el proceso disciplinario, para el quejoso, para el que se inicie de oficio, pero asimismo también para la defensa del disciplinado, del procesado disciplinariamente, para poder encauzarla de manera pertinente, para saber si en ese caso actuó conforme a las normas ordinarias o conforme a las normas extraordinarias. Si faltó a sus deberes funcionales, si faltó al ejercicio de la función pública, si fue más allá de lo que tenía que hacer, si por ejemplo para impartir o imponer una sanción determinada no se garantizó el debido proceso, entonces la actuación del servidor público fue arbitraria, no hubo oportunidad de controvertir la decisión, no le permitieron presentar pruebas, se lo llevaron arbitrariamente de un lugar para trasladarlo a otro sin una garantía mínima del debido proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que a pesar de estar en un estado extraordinario como en el que nos encontramos, el servidor público no puede violentar el debido proceso basado en ello. Y decir, como estamos en un estado extraordinario, no hay tiempo de llevar adelante un debido proceso, entonces le violo todas sus garantías y derechos y le impongo una sanción. No, a pesar de existir esta situación, debe garantizarse el debido proceso y por más compleja que esté la situación, quien es procesado o a quien se le adelanta alguna actuación administrativa en sede administrativa e inclusive también las que puedan llevarse por los jueces en el contexto jurisdiccional, debe respetar el debido proceso y las garantías fijadas. Es más, no solo porque así lo concibamos, sino porque la misma Constitución política lo establece de esa manera, porque asimismo la ley estatutaria que regula los estados de excepción fijados en los artículos 214, 212, 213, 214 y 215, especialmente 212, 213 y 215 de la Constitución política, pues prohíben inclusive que se cercenen garantías mínimas, derechos fundamentales. Entonces, en conclusión, van a derivar procesos disciplinarios muy seguramente de la adopción de las determinaciones de muchos servidores públicos en el aspecto sancionatorio, en el aspecto de su actuar o de su dejar de actuar, en aspectos inclusive los que puedan derivar fiscalmente también, por la adopción de medidas o el abuso inclusive de la situación extraordinaria para acometer faltas fiscales, para afectar el patrimonio público, para perturbar el orden que pudiésemos tener como sociedad y que asimismo trajese pues unas consecuencias fiscales, pero para efectos pues de lo que importa este video también disciplinarias. Entonces diríamos que uno recomendaría al servidor público tener mucha prudencia a la hora de ejercer sus funciones, que tengan claro también que el estado de emergencia podría fenecer, inclusive bajo los lineamientos de la Constitución política ya habría fenecido prácticamente, estarían dados los 90 días que indica la Constitución en el año en que corre la situación extraordinaria, pero el Consejo de Estado sí ha sido claro en diversos pronunciamientos en decir que todas las normas, es decir, los actos administrativos de cualquier condición, decretos, resoluciones, etcétera, que hayan nacido o que se hayan sustentado o que hayan surgido a partir del decreto del estado de emergencia,
continúan en su vigencia, continúan casi que una vigencia permanente, por lo menos dentro de los plazos en que se puede establecer de ese modo. Entonces, que sirvan de reglas, desde luego, para poder realizar el estado de emergencia. No quiere decir ello que el servidor público entonces no pueda actuar basado en el decreto del estado de emergencia, desde luego que sí, pero tendrá que haber mucha prudencia de hasta dónde se le faculta para actuar de una u otra manera, para que no vaya a derivar necesariamente en responsabilidades disciplinarias.